ángel que hablaba con Cornelio, el centurión romano, este llamó a 2 de sus criados y a un soldado o a un devoto soldado de los que le asistían. La historia es larga, no sé, usted puede verla en otra ocasión, en todo el libro, o sea, todo el capítulo 10 y parte del 11, donde habla de la visión que Pedro tuvo y también la visión que tuvo Cornelio, un centurión romano, y cómo Dios habló a través de un ángel, haciéndole saber que Dios iba a empezar a abrir una puerta para el mundo de los gentiles, o sea, para el mundo que no pertenecían a los judíos. O sea, Cristo, ustedes saben que fue judío, y cuando veo yo la nación judía, yo sé que ahí estuvo el vientre donde yo nací, donde nació el cristianismo. Cuando voy a Jerusalén puedo ver que ahí es la cuna de la religión o de la fe cristiana. Ahí nació en Belén Jesús, y por Él estamos nosotros aquí. Sabemos que Él está en la diestra del Padre y nosotros estamos, hermanos, recibiendo su perdón a través de su sacrificio y guiados por su Espíritu Santo. Pero me llama la atención este versículo 7, donde dice que un devoto soldado de los que le asistían. Los romanos eran un ejército muy bien formado. Ellos tenían una política que hasta ahora parece que con todo lo que se ha estudiado de política, parece que a veces no se ha alcanzado. Fueron los mejores conquistadores. Creo que España quedó muy lejos de Roma. Fue un imperio con mucha trascendencia, pero tenía una disciplina bastante fuerte, muy compacta, muy única dentro de sus tropas. Y hermanos, los soldados tenían que saber que había que cumplir con las órdenes del imperio. Pero aquí vemos a un centurión, uno de los grandes, diríamos de los representantes del ejército, que era un hombre también devoto. En otras versiones, al inicio del capítulo, habla que él era de la compañía llamada la italiana y que era un hombre devoto junto con toda su casa, y hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Lo que yo saco en conclusión, que nuestra relación con Dios, como pueblo de Dios, tiene que tener esa palabra devoto. Y no sé si como cristianos, muchas veces no somos cristianos pero no devotos. Pero no se le hace a usted difícil la palabra devoto, pues la vamos a cambiar a una más común, la palabra devoción, que es lo mismo. Una iglesia con devoción. No sé usted cómo toma eso de devoción. ¿Qué es tener devoción? ¿Qué es tener eso que tenía este soldado? Y que por lo tanto se le encomendaba un trabajo muy importante, porque Dios estaba ahí. Dios habló a Cornelio, al centurión, y le dijo: mira, allá en Cesarea está un hombre llamado Simón que tiene su alias de Pedro, y quiero que vayas y lo traigas porque él tendrá lo que decirte. Así es que la cosa era seria. Cornelio no podía darse el lujo de mandar a cualquier soldado, a cualquier persona. Así es que él elige, y la Biblia lo estampa, a un hombre de mucha devoción. Encargó, ve y hace el trabajo. Y usted puede leer que todo eso se hizo. Pero cuando vemos la obra de Dios, hermanos, y vemos la acción de nosotros, esta mañana prediqué ¿sobre qué prediqué, hermanos? Sobre la higuera, ¿verdad? La higuera que no tenía ¿qué? Fruto, y por constante Dios la maldijo. Así es que yo hablaba esta mañana lo importante de nuestras acciones, de nuestras obras. Que no lleguen a ser obras muertas. Aun cuando nosotros hacemos cosas buenas, puede ser que no sean las que Dios quiere. Podemos hacer muchas cosas que son buenas, pero que no son la voluntad del Señor. Nos agradan a nosotros, pero no agradan a Dios.
Entonces, cuando hablo de devoción, hablo de un sentimiento. Devoción quiere decir, o devoto quiere decir, amor. Un amor quiere decir inclinación. Un amor que lo lleva a adorar, a servir en un sentimiento de adorar, de reverenciar aquello que estamos haciendo, que le estamos dando importancia, y una importancia sagrada a lo que hacemos. Cuando usted iba a la iglesia de chiquito, no sé cuándo, a la iglesia católica, probablemente usted notaba de alguna manera la devoción en la gente. México ha sido un país muy devoto, no sé. Los mexicanos siempre hemos sido muy devotos. Muchos devotos a diferentes cosas, ¿no? No sé cuántos santos católicos hay en México, no sé. Pero cada quien en la casa donde yo vivía tenía su santo, no sé. Y según cada santo hacía ciertos milagros, ¿no? Las solteras tenían un santo para encontrar novio, y así había muchos santos. Yo recuerdo que mi mamá era devota del Sagrado Corazón de Jesús. Yo hacía grandes oraciones, me ponía a orar, a rezar, pues, oración y todo eso. Pero yo notaba que en nuestro país la gente tenía devoción a Dios. A un Dios como probablemente la tenía Cornelio. A un Dios que no conocían del todo, pero que sabían que estaba en algún lugar y que de alguna manera aquello que olía a santo, olía a sagrado, se le daba un lugar de importancia. Y cada ser humano tenemos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, un instinto que nos impulsa a adorar aquello que es sagrado, aquello que es santo. Y sentimos placer en hacerlo. Sentimos que es parte de la vida. Me parece que es la venida entre Dios y el hombre. Cuando el hombre siente devoción por lo santo, por lo sagrado, y se inclina y está listo para servir, para adorar, para darlo todo, entonces se puede sentir ese sentimiento de devoción. Eso que lo hace a uno sentir a gusto. Y en la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, me parece que se ha perdido un poco esta palabra, la palabra devoción. Y hemos hecho cosas buenas, sí, muchas cosas buenas. La iglesia evangélica al menos ha hecho muchas cosas maravillosas. Pero no sé si la devoción se ha estado estirpando de nuestros corazones. ¿Cómo es esto? Que cuando llegamos al templo, usted ve un templo, yo sé que el templo son paredes y usted entiende que es un templo, ¿verdad? Que es un edificio y que no tiene motivo usted para adorarlo. Pero cuando se da cuenta que este es un lugar dedicado ¿a quién? A Dios. Entonces como que la actitud cambia. No, este es un lugar que tenemos que tener cuidado. Aquí hay que dejar que se sienta la devoción a Dios. Por eso, cuando los papás le empiezan a dar lugar a Dios en las cosas que hacen, se empieza a detectar que hay devoción y empieza a haber cambios en la reverencia, cambios que nos llevan a tener temor, a hacer cosas que no debemos hacer. Porque si llega usted aquí al templo, anda corriendo, brincando, platicando, como que usted dice, no, que aquí no hay devoción. Se está refiriendo a que usted ha perdido la razón en cuanto a que está en un lugar dedicado ¿para qué? Podría ser debajo de un árbol, podría ser en algún rincón de cualquiera, pero si es un lugar que usted dedica para honrar a Dios, debe de tener un sentimiento de ¿qué? De promover esa devoción. Sentimiento bonito. Ahora que estuve allá en Chiapas, hermanos, nos quedamos en un templo como este, el templo nuestro que tenemos allí en un lugar en la sierra, y así, bonito el templo, más chico que este, pero grande.
Y me llamó la atención que, pues, las hermanas ahí se divide el aseo. Están los nombres ahí de las personas, nombres raros, porque allá tienen nombres medio raros, allá por aquel lado. Y hermanos, como ahí dormíamos todos los días, pues ahí estábamos en el templo. Pero noté que el templo era de losa, pero así, no de mosaico, ¿cómo se dice? De loseta, pero brillante, brillante, muy brilloso. Se podía ver la limpieza en todo así. Llegamos y yo pensé, los hermanos sabían que veníamos y te dieron una buena al piso. Pero pues muy pronto cambió de color, empezó a caminar ahí y como hay mucha humedad y lodo, pues empezamos a hacer caminos por donde quiera, aquel templo limpio. Pero noté que venían las hermanas a limpiarlo. Y me recuerdo que llegó una señora con su hija, con una niña de 10 años, y me llamó la atención la niña. La niña llegó con una devoción que podía sentirse. Empezó a limpiar el templo con su madre. Pero hermanos, como que se podía ver que lo hacía con una alegría, con un respeto, como con una conciencia que el lugar donde ella estaba trabajando era tan sagrado que merecía lo mejor. Yo me estuve viendo cómo aquella niña de 10 años barrió, trapeó, y como tenían muchas flores naturales en diferentes floreros en el altar, la niña toma los manojos de flores, saca las marchitas y deja las frescas y pone más flores, pero todo se hizo con una devoción increíble, con un gusto. Recuerdo que después abracé a la niña, no supo por qué la abracé, pero yo la abracé porque me inspiró devoción. Y me quedé pensando cuánta devoción nosotros tenemos para con Dios y cómo lo siente la gente que nos rodea. Ese templo, siempre que estuvimos ahí todos los días, venían y lo tuvieron totalmente limpio. Es más, cuando todo el grupo se dio cuenta que era tan limpio el piso, muchos ya caminaban sin zapatos mejor. Cuando llegábamos al templo, hacíamos un alto y allá afuera del templo oía que se decían: el templo está limpio. Así es que miraba que caminaban de puntitas, cada quien a su cama, porque nadie nos dijo que no camináramos así, que camináramos así. Nadie nos dijo más de que la devoción que se podía palpar nos invitaba a contribuir con aquella forma de sentimiento. Y fue algo que noté en algunas personas, porque estuvimos haciendo una iglesia, haciendo las zapatas, haciendo todo ahí en Chiapas, y los hermanos muy pobres, no sé, al lado del templo que estábamos haciendo, pues nada más el cimiento, y estaba un hermano cristiano, pero una casita, hermanos, y como estaba lloviendo y haciendo frío, pues yo decía, vivirá aquí. Ahí vivía, se miraba una pared de adobe envejecido, quiere decir que hace mucho que hizo ese pedacito de pared, pero estaba con un parche con madera, pero no madera fina, madera tosca que se había traído y se había puesto ahí nada más. Y por el otro lado estaban otras maderas, pero esas sí ya no las labró, esas sí eran casi maderas en rollo que se pusieron nada más ahí. Arriba eran unas tablas que simplemente ayudaban, y unas láminas para que el agua no se filtrara tan directo. La pobreza estaba ahí. Ahí vivía la familia que iba a pertenecer o que va a pertenecer al templo ese. Y hermanos, noté que las hermanas con tanta pobreza venían y traían cosas para compartir con el grupo que iba conmigo. Eran canadienses y mexicanos. Hace una clase de atole, no sé cómo le llaman, ¿cómo se llama? Bueno, es una clase de atolito, pozol, le llaman pozol. Yo pensaba que era como pozole, pero no, es como un atolito. Así
Y hermanos, en unos vasitos envejecidos, como que venían de la Segunda Guerra Mundial, hermanos, ya muy golpeados. Pero esos vasitos, las hermanas los traían a nosotros con devoción, como diciendo, lo hemos apartado lo mejor para brindarles esta bebida. Así es que no había manera de decir no, porque esa devoción con que ellas daban ese vasito de bebida no se podía negar. Se sentía el amor con que estaban ellos dando. Lo habían separado para poderlo compartir con nosotros, que éramos sus visitantes especiales. El día jueves que fuimos a una iglesia, los hermanos de la iglesia hicieron una cena para nosotros, hermanos. Allí no hay pollo como aquí, hermanos. Aquí hay mucho pollo americano. Ustedes saben cómo es el pollo americano, ¿sabes? Usted va, son unos pollotes así, hermanos. Allá son pollos que andan por la selva, no sé. No son así como estos. Así es que para comer pollo hay que darle una correteada allá por el cerro, no sé. Y suele suceder que no es una comida que está al alcance de la gente. Esto es un caso de lujo. Así es que los hermanos sacrificaron algunos pollitos para el grupo que yo llevaba. Y vi, hermanos, esa devoción. Vuelvo otra vez. Platitos viejitos, pero hermanos, las hermanas con mucho amor ponían ahí el arrocito, el pollito en caldo, cocido, y hermanos, era imposible decir que no. Era el sentimiento con que se daba, era tan devoto que no teníamos más de que comerlo, que ellos esperaban que lo disfrutáramos. Eso me ha hecho pensar verdaderamente qué es o cómo es nuestra vida cristiana. Se ha perdido la devoción a Dios. Lo que hacemos tiene ese toque de ese amor sagrado, de adoración, de reverencia. O lo hacemos y ya no nos interesa cómo lo hacemos. Al cabo que es para Dios. Fíjense nada más, los instrumentos que están aquí, aunque son instrumentos como cualquier instrumento, por el puro hecho de estar aquí, deben de ser instrumentos que lleven un sentimiento diferente a los demás. Son dedicados ¿para qué? Para Dios. Y debe de tomarse con ese sentimiento de ¿qué? De devoción. Los micrófonos, los que cantan. A veces los que cantan aquí no se les ve devoción, hermanos. Sin ofender los presentes, dirían en mi rancho, ¿verdad? Porque están cantando, pero se ve que no hay un sentimiento devoto en lo que están haciendo. Como diciendo, ni yo me lo creo, pero al cabo que ya lo sé bien. Oigan mi voz que tengo y nada más. Pero la devoción en veces escasea. Usted ve los que están aquí, están platicando, están haciendo una reunión aparte y nosotros lo estamos mirando y usted dice, pues como que no están muy devotos allá. Y cuando toman el micrófono, hermanos, y empiezan, ¿verdad? Y échale ganas, y ya se van y se sientan ahí y empiezan a hablar. Y dice, ¿qué pasó? ¿Cómo andabas? ¿Y qué? Se pierde el sentido. A veces lo que hacemos, hermanos, en la vida diaria, nos damos cuenta que podemos venir a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Pero hemos perdido el amor. Eso es lo que dice el capítulo 13 de Primera de Corintios. ¿Dónde está el amor? Hay ocasiones que actuamos sin la devoción a Dios y luego imponemos reglas que ni nosotros podemos cargar o no queremos tocar con el dedo. Cuando hacemos lo que hacemos porque hay devoción en nosotros, eso huele bonito. Cuando yo hago algo porque tengo deseo de servir y honrar a Dios, eso se puede palpar en el aire. Pero cuando lo hago para que vean en mí que soy mejor que los demás, se puede también palpar el orgullo y la carne, que simplemente es un mensaje de crítica, es un mensaje de competencia o cualquier cosa.
¿Cuántas personas se visten de una manera, pero ellas piensan que son santas? Porque el pastor le dijo que se pistearan más o menos así. Pero ellas no están felices. Hay gente que se viste, pero hay un dicho que sabía yo antes, que no hace el monje, que el hábito no hace el monje, ¿no? Entonces puede estar muy bien vestido, pero se nota que no hay que, porque le impusieron eso. No es un sentir que nació. Saben que cuando no es un sentir que emana natural, espiritual de nosotros hacia Dios, yo digo mejor que no lo hagan. ¿Para qué? ¿Para qué decirle a una mujer, oye, tu vestido está muy corto, ponle más largo, o tu vestido no me gusta, no huele a cristiano? ¿Para qué? Debe de ser lo que nace allí. Cada quien debe de demostrar lo que es y dar el fruto que tiene dentro de su corazón. Y no debemos de estar juzgando a nadie. Al fin, que la revelación viene ¿de dónde? De Dios. Y vamos a empezar a sentir esa devoción, y se va a sentir bonito cuando las personas lo muestren, porque lo sienten, porque es parte natural, no es impuesto, no es copiado, es algo que emana, que fluye, y que por eso que estamos haciendo lo hacemos con tanto amor que Dios lo recibe y que el mundo tiene que respetarlo. Me recuerdo cuando yo estuve en la universidad, que mi maestro me platicó acerca de una mujer de Canadá, que esta señora tenía muchos hijos en un rancho de Canadá. Tenía muchos hijos, y en los tiempos de la cosecha se ocupaban muchos trabajadores, y aquella mujer cristiana tenía que dar de comer a todos sus hijos, que era una escalera de hijos, más a todos los trabajadores. Era un trabajo pesado, un trabajo duro, pero aquella mujer era una de esas mujeres cristianas devotas, esas mujeres cristianas de veras, sin ofender lo presente, dice un dicho en mi tierra. Y dice el hermano que esa mujer no tenía tiempo para orar. Se levantaba muy de madrugada hasta la noche, trabajando, haciendo comida, echando lonche, limpiando la casa, viendo la familia. Era tremendamente algo que le agobiaba. Ella no se sentía bien con todo lo que hacía, aunque hacía mucho o más de lo que debía hacer. Pero dice que un día aquella mujer, enfrente de todos aquellos trastos sucios y toda la cocina que estaba dando vueltas alrededor de ella, y los niños también, dice que aquella mujer cayó hincada de rodillas a la mitad de la cocina, y que con el delantal se tapó la cabeza y empezó a orar. Dice el hermano que los niños más grandes se asustaron, casi todos pues. Nunca había hecho eso mamá. Pero aquel detalle fue impactante. Ahora, ¿qué hacer? Aquella mujer estaba debajo de su delantal, orando a Dios, con una oración que era un gemido, un lloro, pidiendo a Dios auxilio. Y empezó a suplicar que ayudara a ser una buena mamá, una buena esposa. Y empezó a orar por sus hijos. Y los niños empezaron a escuchar. Ahí empezó aquella mujer cristiana a marcar un nuevo camino en el cual ella podía dar fe de su gran devoción que tenía al Dios que la amaba. Dice el hermano que aquellos niños sabían cuando su madre empezaba a orar, porque siempre se tapaba la cabeza con el delantal, y los niños unos a los otros, los más grandes cuidaban a los más chicos, porque sabían que mamá estaba bajo el velo del Señor, estaba orando a Dios. Oían el clamor de ella, oían sus nombres también, donde ella pedía por sus hijos: úsalos como misioneros cuando crezcan. Fíjense nada más qué oraciones tan bonitas. Pocas mujeres hoy día que vienen a nuestra iglesia probablemente hacen esas oraciones: usa a mi hijo cuando crezca, hazlo pastor, hazlo misionero, hazlo evangelista, hazlo ganador de almas. Pero esta mujer clamaba con toda su alma.
Y el hermano Gillette, no sé si todavía vivirá, creo que no, era un anciano, mi maestro, dice: hermano, cuando ellos crecieron, ellos fueron los más grandes evangelistas en México. Fueron los fundadores de los centros de fe en el Distrito Federal, en Monterrey, los Hermanos Oriente. Tremendos hombres de Dios. Pero detrás de ellos hubo una mujer con mucha devoción a Dios, que no le importó el negocio, que no le interesó lo ocupado que estaba. Ella se abrió camino dando una respuesta devota de su fe a sus hijos, que la respetaron, la admiraron, porque era una mujer de fe. Yo no sé si en estos días la vida cristiana se nos ha olvidado hacer las cosas con mucha devoción. Devoción porque es para Dios lo que hacemos. No es para nadie, ningún ser humano. Lo que hacemos para Dios debe de ser sagrado y debe de ser respetado. Y no vamos a imponer. Pero sí, la gente se va a dar cuenta que cuando hacemos las cosas como ir a la iglesia, una acción de devoción, es cuando estamos en el punto más alto de nuestros anhelos. Y nadie debe interferir, porque es una acción devota de nuestra alma. Es sagrada, es pura. ¿Cuántas veces alguien ora y alguien perturba fácilmente porque él no sabe lo que es devoción? Pero cuando aprendemos a tener cuidado, aún como esta niña de 10 años que trapeaba el piso con tanta devoción, su actitud era admirable. Lo hacía como para Dios y no para los hombres. El problema que tenemos hoy es la falta de devoción a Dios. Cornelio era un hombre que no conocía a Dios, pero Dios se reveló a él porque era un hombre que tenía una devoción a Dios. Y Dios se manifestó y le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones, ha visto tus obras, y Él tiene un mensaje para ti. Y Él busca a uno de sus soldados, sus discípulos, que era también devoto, un hombre, un soldado con devoción. Se me hace muy difícil que un soldado romano pudiera ser un hombre devoto, pero la Biblia dice, y debe ser verdad, un hombre con ese carácter, poder tener el otro carácter de suavidad, de entrega, de respeto, de inclinación, de adoración a un Dios que habló a su jefe militar. Yo no sé si hoy nuestros hijos se dan cuenta de esa devoción que hay en nosotros. Bueno, nada, usted se encarga de romper la devoción que usted mismo está poniendo. ¿Cuántas veces usted está en la iglesia, alaba a Dios, pero se va a la casa y ya la devoción por Dios y el respeto a Dios se empieza a diluir? Los hijos no son tontitos. Ellos saben detectar la devoción que usted tiene a su Dios. A ellos no les interesa tanto las palabras, les interesa a ellos su devoción que usted tiene por Dios. Ese respeto. ¿Saben que fui yo pastor en un pueblo, en Sonora? Mi primer pastorado fue una iglesia que yo no la quise meter a una tradición evangélica. La dejé como la fe de ellos, la traje a la iglesia. Ellos miraban la iglesia como una iglesia más. Yo miraba que la gente del pueblo, cuando pasaba frente del templo, se quitaban su sombrero. ¿Por qué lo hacían ellos? Usted nunca ha visto a esa gente, claro, es gente del campo. Pero en ese quitarse el sombrero y pasar junto al templo, yo miraba en ellos devoción. Había gente que pasaba, entraba al templo con devoción, voy a decir devoción, y el ofrendero estaba ahí. No, aquí los escondemos por algo, pero allá no los escondíamos.
y ellos dejaban dinero. Gente que no era de la iglesia. Tenían devoción en quién, en Dios. Y con esa actitud, nuestra iglesia que nació impactó el pueblo completo. Cuando el pueblo completo estaba en la iglesia, ¿saben qué pensé yo? Debo de irme. Era un pastor joven, cometí errores, pero no puedo olvidar la devoción del pueblo para con Dios. Yo quisiera que todo lo que hagamos como creyentes se pueda notar esa devoción, esa entrega. Aquí en la iglesia no hacemos el aseo. Aquí pagamos para alguien que lo haga. Pero qué importante sería que la devoción no se acabara. Aún en las ofrendas, en las acciones, fuera una forma de manifestar cuánto amamos a Dios, cuánto le queremos. Vuelvo otra vez. Una niña de 10 años. Yo tengo una nieta de 10 años y ahorita está acostada, seguro. Pero esa niña que miré que con tanta devoción limpiaba cada loseta, como si fuera el plato donde ella comería. ¿Cómo me llamó la atención? Las manos de las mujeres nativas que nos daban de comer, no porque se los pidiéramos, pero porque ellas querían hacernos sentir bien. Aquellos que sacrificaban su pollito para ponerlo en nuestra mesa eran acciones devotas de mucho valor. En las acciones que uno no haya que decir, sino simplemente Dios está aquí. Dios está aquí. Lo puedo ver en cada persona por su devoción, por su entrega, por el respeto a lo santo y sagrado. Yo sé que hay tiempo para todo, como dice el libro de Eclesiastés. Hay tiempo de reír, hay tiempo de gritar, hay tiempo de brincar, pero hay tiempo de adorar también. Hay tiempo de decir al alma, alma, ¿por qué te abates dentro de mí y te turbas? Espera en Dios, porque aún tengo que adorarle. Es un tiempo cuando los cristianos necesitamos un refrigerio en Dios, a lo que emane de forma natural, un amor suelto que fluye y que escapa a todas las formas humanas y que trasciende hasta la presencia misma de Dios. Cristo vio devoción en aquella mujer viuda que traía una ofrenda muy pequeña, pero el Señor dijo que era la más grande de todas. Creo que es un día cuando podemos soltar el corazón y adorar a Dios. Creo que uno puede sentir el amor y la devoción. Doy gracias a Dios por algunos hermanos, hermanas de la iglesia, que se puede sentir la devoción ya en sus vidas. Yo como pastor a veces me siento muy bendecido con el amor de algunos de ustedes. Brenda Lira ha sido una de las personas que me ha bendecido mucho. Ahora que he estado lejos me ha mandado cartitas devotas. Pastor, échele ganas, no sea flojo. No decía eso, ¿verdad? Lo tenemos en las oraciones. La hermana me abraza, me dice, hermano, lo quiero. Es un amor, el cual siento que lo hace con el corazón. Mi hermano cuando llegué me besó estilo europeo,
me dio un beso en esta mejilla, ¿verdad, hermano? Y otro acá. Besos de un amor devoto, un amor a Dios, expresado libremente, con respeto, porque siento en el alma, siento que debo de honrar, y eso vale más que el oro, y que mucho oro afinado, porque es el corazón caminando en las acciones de los niños, de los adultos y de los jóvenes. Espero que desde en adelante nuestros hijos sean testigos de esa gran devoción que tenemos por Dios, y que usted haga ver, y que alguien diga: ahí está un hombre devoto. Se le puede encargar cualquier cosa, porque lo hará con todo el alma, lo hará al pie de la letra, lo hará con un sentimiento de respeto, un sentimiento de Dios. Lo peor que podemos tener en estos días son hermanos que no tienen devoción, que son personas que no se les puede tener confianza. Imagínense un pastor que no es devoto, no sé, que no sabe tener aprecio por el dinero que la gente trae a la iglesia. Qué tristeza es eso. Dinero que llega de hermanas preciosas, pobres, pero que con gozo lo traen, con un sentimiento sacrificial a la iglesia, y luego que alguien, porque tiene autoridad, lo tome y lo malgaste. Oh, qué dolor, qué cosa tan trágica. Pero un hombre que es devoto, él no tocará, porque cada ofrenda es santa, es pura. Temerá ir a fallarle a los hermanos que han llegado a la iglesia, y el pastor los mirará con tanta devoción y tanto temor, que si un día no aparece uno, probablemente hay un sentimiento de temor. No fallaría yo, eso lo digo por experiencia. Cuando alguno no llega, siempre me culpo, ya tengo un sentimiento de culpabilidad. ¿Qué pasaría? Pasen músicos y ayúdenle a Yahshua, porque vamos a terminar este culto ya. Y pienso: ¿por qué hice algo? ¿Dije algo? ¿Por qué hice esto? ¿Cómo sé de tropiezo? No es posible. Son tan preciosas las almas de Dios que tenemos que tocarlas con tanta devoción, con tanto cuidado, que no queremos ofenderles en lo más mínimo. Aunque la imperfección es imposible, ahí está, pero el sentimiento devoto hacia Dios y hacia todo lo que a Dios le pertenece es tan grande que no queremos ni siquiera hacer sentir mal a aquellos que el Señor ha traído a la iglesia. Estoy soñando con una iglesia devota a Dios, que venga a la iglesia con tanta devoción que después de palpar su amor hacia Dios, y entonces la gente nos va a respetar, porque mirarán una devoción pura fluir de nosotros.